Me enlazo en este momento con mi muy admirado y apreciado David Saucedo, experto en seguridad. David, ¿cómo estás? Buen ¿Qué año, tal, todavía Adela? Qué gusto saludarte, no habíamos platicado. no Feliz habíamos año. platicado, pero todavía se vale, ¿no? Desearnos un buen Claro año. que sí. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Fíjate que coincido con lo que acabas de comentar en tu comentario editorial. En efecto, los norteamericanos de inmediato felicitaron al propio embajador en su cuenta de ex. Felicitó a Omar García Harfuch por esta detención. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a Washington, Chicago y Orlando. Y en todas las reuniones que tuvimos con autoridades de seguridad pública, direcciones de policía locales, con agentes del FBI y de la DEA. Todos ellos externaron preocupación acerca de la expansión del Tren de Aragua, esta mafia venezolana, y todos coincidían en señalar que las investigaciones que se realizaban de hechos ilícitos del Tren de Aragua en Estados Unidos tenían como punto de partida alguna conexión en México. Entonces, yo coincido plenamente con tu comentario. No fue una coincidencia, evidentemente fue una directriz de Washington el apretar el cerco en contra del Tren de Aragua. El día de ayer, Mexicanos contra la Corrupción también dio a conocer una investigación acerca de una empresa mexicana que colaboró con PDVSA para la exportación, para burlar el bloqueo, el embargo para la comercialización de petróleo venezolano. Es decir, los norteamericanos están apretando el cerco en contra de el Tren de Aragua, con el objeto de reducir la actividad criminal en Estados Unidos. Consideran que habría que también desarticular a esta red. Ven a México como un trampolín del Tren de Aragua que utiliza para actividad criminal en los Estados Unidos. Creo que ya el Tren de Aragua echó raíces en los Estados Unidos y ya no necesita tanto de México como trampolín, pero al menos esta es la dinámica que le están planteando al gobierno de México, y el gobierno mexicano está atendiendo esta petición, exigencia, directriz de los Estados Unidos. A ver, David, ¿qué tanta presencia tiene el Tren de Aragua? Si quieres ahora nos explicas quiénes son y cómo surgen y qué tanta capacidad tiene el Tren de Aragua, pero ¿qué tanta presencia tienen en México? Porque entiendo que tienen presencia en toda América Latina, pero ¿qué tanta presencia tienen en México? Inicialmente tenían algo así como una oficina de representación, algo así como una embajada, Ujú, y ujú. se dedicaban exclusivamente a la trata de personas debido a la situación de Venezuela, complicada en el tema económico como político. Muchas jóvenes venezolanas eran enganchadas en ocasiones con engaños, en ocasiones con ofertas de un salario de alto monto para que se incorporaran a la red de prostitución el Tren de Aragua que tenía ya en Centroamérica y que se fue expandiendo hacia México. Los cárteles de la droga en México tienen un circuito de prostitución, centros nocturnos, cantinas, bares, en donde se da la trata de personas con fines de explotación sexual. El Tren de Aragua se conectó con las mafias criminales mexicanas, tanto los grupos de macrocriminalidad como Cártel Sinaloa, Cártel Jalisco, como las mafias locales de la Ciudad de México, como la Unión Tepito. Y de allí empezaron a establecer un nexo de traer a jóvenes venezolanas, también colombianas incluso, para que realizaran esta actividad de sexo servicio en un esquema de trata, en un esquema de explotación, cobrándoles una renta, un salario, haciéndoles un cobro semanal exorbitante para el pago de su manutención, hospedaje, alimentos. Incluso les cobraban los gastos derivados de su viaje desde Venezuela hasta México. En paralelo, el Tren de Aragua también se expandió hacia actividades de transporte de drogas, como los cárteles colombianos empezaron a utilizar a Venezuela, Perú y Ecuador como plataformas de exportación de cocaína colombiana hacia México, en virtud de que el gobierno colombiano y la DEA apretó los canales de salida normales de Colombia, sobre todo el puerto de Buenaventura y el aeropuerto del Dorado. Los cárteles colombianos utilizaron a Venezuela para exportar cocaína que iba a parar a México. Y el Tren de Aragua vio esa área de oportunidad, incrementó su portafolio criminal y también empezaron a exportar droga
Ya después en México se dedicaron también a la extorsión, es decir, el Tren de Aragua ha tenido esta capacidad muy dúctil de adecuarse al entorno criminal, rápidamente establecer sinergia, en lugar de entrar en competencia como a veces ocurre, rápidamente detectaron que lo que más les convenía era establecer sinergia con las mafias locales mexicanas y así ya lo están haciendo en los Estados Unidos. Oye, y hay expertos que han dicho que, pues, colegas tuyos que además del tráfico de drogas también y de manera muy importante se dedican al tráfico de personas y a la explotación sexual, ¿no? Sí, por supuesto, es una de las vertientes que parece que les reditúa más. Ya también se están involucrando en el tráfico de armas. Prácticamente están absorbiendo muchas de las prácticas de los cárteles mexicanos. Incluso ya también están clonando, copiando los esquemas de gota a gota, de cobros de deudas impagables, de préstamos que se realizan al día para cobrar altos intereses. En paralelo, también han establecido nexo con autoridades locales. Quizá lo que prendió las alarmas en la Ciudad de México fue lo que comentaba ayer Omar García Harfuch, de que todo esto derivó del asesinato de dos jóvenes venezolanas que fueron asesinadas por integrantes del Tren de Aragua. Aparentemente las jóvenes trataron de escapar de esta red de explotación sexual y fueron asesinadas como un contraejemplo hacia otras jóvenes que también deseaban desvincularse de la red de prostitución en la que estaban trabajando en una situación de esclavitud, de semiesclavitud. A raíz de esta investigación se siguió una línea, encontraron que había una conexión mexicana, una persona llamada Leslie, y que finalmente el Tren de Aragua en esta red de Ciudad de México también se dedicaba a la exportación de droga, incluso vía el aeropuerto de la Ciudad de México. Oye, ahora, pues también estos nexos con la Unión Tepito se dedican a lo mismo. Sí, por supuesto. Digamos que la Unión Tepito lo que tiene desde tiempo atrás es una red de extorsión y una red de centros nocturnos. Se pensó erróneamente que Miguel Mancera en su momento había cerrado todos estos centros nocturnos. Eh, en efecto, cerraron muchos de ellos, quedaron algunos todavía abiertos, pero al cerrar a los centros, vamos a decir, que estaban abiertos legalmente, proliferaron varios clandestinos en distintas alcaldías de la Ciudad de México y también en las zonas rojas, en las zonas de tolerancia de la Ciudad de México, en Tlalpan, en La Viga, en la calle de Sullivan. Muchas jóvenes venezolanas empezaron a llegar y fueron ubicadas ahí por integrantes del Tren de Aragua en clara connivencia con las autoridades de las alcaldías y también con malos policíacos corruptos. Desde hace tiempo se sabe que las zonas de tolerancia hay menores de edad de nacionalidad extranjera, muchas de ellas, reitero, venezolanas, ecuatorianas, colombianas, pero esto evidentemente contando con un anillo de protección por parte de comandantes del sector de la Policía de la Ciudad de México. Oye, ahora, pues sí coincides conmigo en que no fue mera casualidad y me decías que vienes de Washington. ¿Cuál es la percepción allá? Ayer esta más reciente llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, la presidente Sheinbaum, ¿fue ayer o el lunes? Pero en Estados Unidos no se ha dicho nada de esta llamada, ¿eh? No, y me da la impresión de que la presidenta Claudia Sheinbaum se reservó algunos temas importantes que algunos columnistas ya dieron a conocer. En esta llamada parece que sí se dio el intercambio como tal. Donald Trump sí es especialista en generar incendios para después vender sus servicios como bombero. Sí, sí. Parece que sí se dio, y bueno, Donald Trump es un pirómano, le encanta esta estrategia y le funciona bastante bien. Parece que sí se dio un intercambio, es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum sí habría obtenido el compromiso de parte de los norteamericanos para no realizar acciones como lo que fue la captura y extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. En México existía el temor de que se realizara la captura, por ejemplo, de un narcotraficante de alto perfil como la que se dio en contra del Mayo Zambada, que provocó Ujú. una guerra al interior del cártel de Sinaloa, o que se diera en contra de algún narcogobernador.
algún integrante de la élite política morenista vinculado con los grupos del narcotráfico. Aparentemente sí hubo como tal del parte del gobierno norteamericano una aceptación de esta petición mexicana, pero a cambio de que el gobierno de México investigue, inicie procesos, emita sentencias en contra de integrantes de la élite política morenista que están vinculados con el crimen organizado. Se menciona algunos alcaldes, gobernadores en funciones, Sí, sí. exgobernadores y algunos integrantes del gabinete. Desde hace tiempo se menciona el nombre de Mario Delgado, que cuando fue presidente nacional de Morena, estuvo apoyando candidatos, financiando campañas con recursos que procedían de un personaje llamado el Rey del Huachicol, que ya hace tiempo fue asesinado, pero de que su ruta, la ruta De del dinero, las cuentas Tamaulipas, ¿no? bancarias, en efecto. Entonces, pareciera que sí, los norteamericanos no respaldaron los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero han tenido la cortesía de no desmentirla, Exacto. Ajá. como en ocasiones sí ha sucedido. Pero también le dieron un plazo. Entonces, lo que no dice la presidenta Claudia Sheinbaum es de que sí obtuvo el compromiso de los americanos de no realizar acciones armadas como la que se dio en Venezuela, pero a cambio de la cabeza de varios narcopolíticos mexicanos de su propio partido, y que además esto tiene un plazo, tiene que atender esta petición ya a la brevedad. Esto que te comento yo me enteré por parte de fuentes americanas, pero también lo replicaron algunos columnistas, destacadamente Lalo Guerrero, Sí, y sí. también me parece que Oscar Valderas, creo que conversaste con él también hace poco. Justamente el Entonces, lunes, porque sí, sí, eso es lo que ha trascendido, que tienen la lista. Esta es la lista y sí. queremos a los famosos narcopolíticos, ¿no? Entonces, en el entorno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo sus asesores, están revisando la lista detenidamente, de manera detallada, para ver al más puro estilo azteca a quién llevan a la piedra de los sacrificios, a quién entregan a las autoridades americanas. Se presume que pudieran ser políticos que se han opuesto al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo personajes ligados a Adán Augusto, a Ricardo Monreal y al propio Marcelo Ebrard. La lista es muy larga, se trata de senadores, alcaldes, gobernadores en funciones que recibieron recursos de procedencia ilícita para sus proyectos políticos. ¿Tienes algunos nombres? Sí, se ha mencionado el nombre del propio Mario Delgado, Ujú. del gobernador de San Luis Potosí, que se ha documentado en la propia Sedena, en los documentos de Guacamayas que se han filtrado. Se da a conocer que él estableció una sinergia criminal de los exgobernadores, insistentemente el tema de Cuauhtémoc Blanco. Los propios norteamericanos se han incomodado con la actividad criminal del exesposo de la gobernadora de Baja California, a quien ya le retiraron la visa, lo mismo que a su ex esposa, la gobernadora, a alcaldes fronterizos de Nuevo Laredo, de Reynosa, que se sabe también colaboran con los grupos del narcotráfico para la introducción de drogas ilícitas allá en los Estados Unidos. Pero la lista es muy larga. Lo que creo Ujú. que van a solicitar las autoridades en México es sí la detención, procesar, sí que se dé la extradición, pero los norteamericanos lo que desean es la extradición, porque desconfían con toda razón de nuestro sistema penitenciario. Piensan que va a haber no los van a meter a una prisión de alta seguridad, sino en el Almoloya Palace, lo que es frecuente que sucede en México. Oye, pues sí, y dicen que sobre todo la llamada de Marco Rubio, ¿no? Sí, él incluso, eh, hay una lista, me parece que también Raimundo Rivapalacio se ha referido a la identidad de algunos de estos personajes, y algunos de ellos incluso parece que ya están dispuestos a llegar a un esquema de negociación. La presidenta Claudia Sheinbaum puede aprovechar esta petición americana para deshacerse de algunos adversarios políticos, concretamente a Dan Augusto, que se han negado reiteradamente a dejar la coordinación de senadores de Morena. O es un exilio en Cuba, en una embajada en donde no le puedan echar la mano los americanos, o es enfrentar un proceso que iniciaría en los Estados Unidos y que eventualmente pudiera llegar acá. Te decía al principio de esta conversación que ahora que los norteamericanos controlan PDVSA,
tienen acceso a toda la documentación de empresas mexicanas que se prestaron para burlar el embargo comercial para la comercialización de petróleo venezolano. Hay una empresa mexicana que está en esta condición y ahora que no hay manera de ocultar todos los tratos que hizo la dictadura venezolana con empresas o con políticos mexicanos, seguramente con documentos en mano, la embajada americana va a presionar con mayor fuerza al gobierno de México para que inicie estos procesos en contra de empresarios y políticos mexicanos ligados con actividad delictiva. Ya. Ahora, ¿qué ves para este año 2026 en términos de seguridad, David? Es año muy complejo. Como tú sabes, se da va a ocurrir, se va a va a se va a celebrar en México partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Veo imposible, tal y como lo mencionó también Oscar en tu programa, que en este mismo espacio, que vaya a haber una acción contundente en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, porque esto incendiaría la zona metropolitana de Guadalajara. Claro. Y entiendo que lo que se busca es una tregua mundialista para que no haya eventos de alto impacto. El gobierno de México también anunció que se invitó al Papa para que visite México y el Vaticano también está cruzando con el gobierno de México la fecha, el momento adecuado del año y cuáles serían los lugares que visitaría el Papa en México. Y esto también generaría un impas. Los grupos criminales en las visitas que han hecho los papas a México, normalmente también detienen la actividad criminal. Se da una especie de tregua con las autoridades en México, en parte porque muchos integrantes de la élite del narco son católicos. Incluso de acuerdo con testimonios en su momento, se han logrado entrevistar no con el Papa, pero sí con el nuncio apostólico en México. Mm, Es conocida la reunión que tuvieron en su momento los Arellano con Prilloni, tú lo recordarás, para sí, tratar cómo de, no. Jerónimo eh, Prigioni, claro. así es, para tratar de negar su participación en el asesinato del cardenal Posadas. También se da la renegociación del TEMEC. Es de suponer que el gobierno de México va a entregarle a los norteamericanos, tal y como se ha hecho en el pasado, las cabezas de narcotraficantes de alto perfil para despresurizar un poco el ambiente que se va a generar en torno a la negociación del TEMEC. Pero en paralelo, el gobierno de México también trae presión importante de parte de Donald Trump de que a pesar de que esas acciones que realizó en Venezuela fueron para él un éxito en materia internacional, no se ha reflejado en materia de opinión pública, sigue habiendo una reducción importante de la popularidad de Donald Trump y de su partido, ya de cara a las elecciones intermedias. Cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, México tiene que ofrecer trofeos, tiene que dar apoyos al presidente americano, en este caso, para que no pierda el control del Congreso, y seguramente la presión americana se va a incrementar a lo largo del año. El cártel Jalisco seguramente va a mandar más tropas, armas y municiones hacia el norte del país para respaldar a los chapitos con los que tiene un vínculo, una relación orgánica para enfrentar al Mayo Zambada. Es un año complejo, realmente convulso. Todo esto en el contexto de una narrativa del gobierno federal en el sentido de que se han reducido de manera importante los homicidios en México, algo que nadie cree. Oye, David, cuando me hablas de una especie de, pues sí, la Pax Narca, de un impas, ¿no? De una tregua, está, ¿se acuerda con quién? O simplemente la autoridad deja de ir tras ellos. ¿Cómo se acuerda esto? Porque, En los hechos se dan las dos modalidades. ya, Sí hay emisarios, sí hay emisarios. sí hay canales de comunicación entre las autoridades federales y las élites del narco. En Tlaquepaque, en los cuarteles generales del cártel Jalisco, en Culiacán con el cártel de Sinaloa, también hay emisarios, hay canales de contacto con la familia michoacana. Sí hay vínculos, sí hay emisarios que llevan información y que se pueden llegar a acuerdos. Pero también hay acciones que se toman de manera unilateral y que son entendidos, valores Sí. entendidos para poder Como realizar acuerdos acuerdos. tácitos, ¿no? Tú no Sí, me molestas, yo tampoco. te pongo un ejemplo. Que sacar a la Guardia Nacional o ya no realizar operativos en la alcaldía Cuauhtémoc o en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
Los grupos criminales en automático tienen halcones, detectan el repliegue táctico operativo. Entonces se entiende que la autoridad local está permitiendo que alguna semana, cuando se dé un repliegue de las fuerzas estatales o federales en la alcaldía de Iztapalapa, es porque les van a dar un margen de tiempo para poder realizar actividad delictiva. También, sí, pero también es a la inversa. Las autoridades pueden presionar para la detención de cobradores de derecho de piso, los extorsionadores. Entonces, en cierta zona, en cierta región del país, y los grupos criminales captan el mensaje de inmediato. Entienden que en la zona de Uruapan, durante los siguientes 6 meses al lamentable asesinato de Carlos Manso, no va a haber extorsión porque la idea es que ya no esté la plaza tan caliente como lo estuvo después del asesinato del alcalde. Y los grupos criminales se repliegan y entienden que esas regiones son regiones blindadas y que le interesa al gobierno federal o estatal que no haya eventos de alto impacto. Entonces son una serie de señales que se van cruzando entre las autoridades y los grupos criminales a efectos de llegar a estos esquemas de paz narca que aplican de manera regular a lo largo del año en distintas regiones del país. Ya. Pues sí es un año bien complejo, ¿no? Por todo lo que viene. Donald Trump ni siquiera, todavía ayer dijo, pues a México le interesa mucho el tratado y nosotros no estamos muy interesados. No, y me parece que Donald Trump va a amenazar durante la negociación con retirarse del TEMEC. Va a ser una constante, ya nos dio una prueba con ese comentario que hizo el día de ayer. No creo que lo haga evidentemente, pero sí lo va a utilizar en la mesa como arma de negociación y ya no sabemos el caminito. Lo que va a decir Donald Trump es, pues, si no me cumplen en esto, esto y esto, Estados Unidos se retira del TEMEC mañana. Y obviamente las autoridades mexicanas y de Canadá, que hasta el momento, por razones más o menos incomprensibles, no han acordado un esquema de negociación conjunta. Uno supondría que para enfrentar a los norteamericanos habría que establecer bloques de negociación para no ir en solitario contra ellos. La Unión Europea, Japón, México podrían establecer vínculos para enfrentar estas amenazas arancelarias. Hasta el momento no lo han hecho e intuyo que tampoco no lo hará Canadá y México en este contexto de renegociación del TEMEC. Y finalmente te pregunto, David, ¿no ves otro tipo de operativos de Estados Unidos en México distintos a los que ya han venido haciendo, no? Ya los hay. Por ejemplo, en la intercepción de lanchas rápidas en el Ujú. Pacífico Sur, hay una colaboración de la Secretaría de Marina con los buques de la Armada Americana. De hecho, varias de estas lanchas son tripuladas por mexicanos, a los cuales de facto se les está aplicando la pena de muerte al atacarlos con misiles y al provocar la explosión de estas lanchas rápidas. La cocaína es una sustancia sumamente volátil. Basta un chispazo para que la cocaína se prenda de inmediato. Entonces, tengo entendido que incluso la Marina Mexicana y el propio Petro, el gobierno de Colombia, reconocen haber rescatado del mar a algunos tripulantes de estas lanchas que se arrojaron al mar cuando detectaron que había drones artillados siguiéndolos. Y muchos eran de nacionalidad mexicana. Entonces ya hay operativos encubiertos desde hace tiempo con agentes de la DEA, del FBI. Lo que estaba tratando de hacer Donald Trump es pasar de operativos encubiertos a operaciones abiertas con alta publicidad y operativos que se hacían de la mano con autoridades mexicanas a operativos realizados exclusivamente por autoridades de los Estados Unidos, por agentes americanos o por tropas americanas. Hasta el momento el esquema había sido muy funcional. El gobierno de México había aceptado la presencia de tropas o de agentes americanos realizando operaciones encubiertas, pero el crédito de todas las acciones, detenciones, decomisos, capturas, se lo lleva el gobierno de México, Claro. sin reconocer la presencia de tropas o de agentes americanos armados en México, ¿no? Y eso es lo que le parecía y le parece actualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum insostenible para un gobierno de izquierda reconocer, aceptar, permitir la entrada de tropas americanas para hacer detenciones, pues es algo que no se puede permitir un gobierno ni de derecha tampoco en Sí, México, claro. con la historia que tenemos de intervenciones de Estados Unidos en México. Sin duda. David, como siempre, muy interesante platicar contigo. Te mando un abrazo desde aquí y espero verte muy pronto.
Así será, de antemano. Un abrazo de Gracias. regreso. Saludos. Igualmente, gracias, David. Muchas gracias. David Saucedo, experto en temas de seguridad. Van 2 semanas apenas de este año y han sido días súper intensos, llenos de información, sobre todo en Estados Unidos y en su relación con México, con nuestro país. Y mucho que hablar justamente de todo esto. Las amenazas del presidente Donald Trump contra otros países como Cuba, etcétera, pues al parecer han puesto nerviosos y tienen un poco preocupados al círculo más cercano a la presidencia.